Gracias, Padre. Pues para mí es un honor muy grande el poder tener esta oportunidad de compartir este retiro con usted, con su parroquia, con su misión y también de poder recibir la bendición de su experiencia, porque usted es una persona que el Espíritu lo ha tocado desde el seminario, como decía Diana en la introducción, con la renovación carismática, una efusión del Espíritu muy importante para nuestra iglesia en estos tiempos, y esto ayuda a que la iglesia se apoye en personas como usted, que tanto se necesita en un mundo tan materialista, tan superficial, tan pervertido, por decir así, que también dentro de nuestra iglesia pues hay grandes situaciones difíciles en ese sentido, pero aquí estamos para hacer la misión a la que el Señor nos llamó en este fin de semana, y sobre todo esta preparación tan importante para Pentecostés, el cierre de este mes tan ungido de la Virgen María, pues unidos a su parroquia y a su misión y a toda esta comunidad virtual que se va a ir uniendo poco a poco entre hoy y mañana, pues le damos gracias a Dios, y voy a iniciar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, desde el versículo 2. Dice: valor del sufrimiento. Hermanos míos, considerad una gran alegría al estar cercados por toda clase de pruebas, sabiendo que vuestra fe probada produce la paciencia. Pero la paciencia tiene que ejercitarse hasta el final, para que seáis perfectos e íntegros sin defecto alguno. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin echarlo en cara, y se la concederá. Pero que la pida con fe, sin vacilar, pues quien vacila es como el oleaje del mar, movido por el viento y llevado de un lado a otro. Que no piense que va a recibir nada del Señor un hombre así, un hombre vacilante e inconstante en todos sus caminos. Que el hermano de condición humilde se gloríe en su exaltación, y el rico en su humillación, porque pasará como la flor del heno. Porque el sol sale con ardor y seca el heno, y su flor cae, y se pierde la hermosura de su aspecto. Así también el rico se marchitará en sus afanes. Bienaventurado el hombre que soporta con paciencia la adversidad, porque una vez probado, recibirá como corona la vida que Dios prometió a los que le aman. Pues esta palabra no es más que una palabra perfectamente puntual a lo que estamos viviendo en este momento en el mundo. Todos conocemos lo que es tener dificultades, lo que es vivir sufrimientos, pruebas, escasez. Quién sabe cuántas cosas hemos vivido cada uno de nosotros en el curso de nuestra vida. Y compartir un momento como este de reflexión espiritual, donde nos tomamos de la mano por medio del Espíritu Santo para acompañarnos, consolarnos, inspirarnos, para que nos esperancemos en las promesas de Jesucristo, para que nos recordemos de todos estos regalos extraordinarios de nuestra fe. Es maravilloso, es un regalo de Dios, y de eso se trata esta reunión. Estamos reunidos acá como comunidad virtual por gracia de Dios. Sabemos que todo esto es un don del Espíritu Santo, que nunca abandona la iglesia. Y la iglesia, por muy probada que esté en este momento, está viva y camina. Si no, mírenos a nosotros acá, caminando como iglesia, utilizando todos los medios, porque la iglesia nadie la puede cerrar. Y el mundo no puede contra la iglesia, el espíritu del mundo.
Y nosotros somos obedientes a lo que Dios nos va mostrando por medio de su Espíritu. Tenemos una experiencia muy importante como católicos, que es nuestra experiencia de la maternidad celestial. Todos llevamos en nuestro corazón una relación especial con la Santísima Virgen María que nos distingue de aquellos que no tienen una maternidad celestial. La maternidad celestial es un don de Dios, es un don que hemos recibido para que esa madre que llena todos los vacíos de nuestra mortalidad nos acompañe para que vayamos asumiendo las promesas. Es como saboreándonos ya las primicias de las promesas de Jesucristo, que es una vida en la gloria, donde terminará el sufrimiento, el pecado, la muerte, donde no habrá sino un permanente amanecer, ya no habrán anocheceres, ya no habrá oscuridad. Y esto es algo tan extraordinario que lo debíamos tener casi como tatuado en nuestro corazón, y sobre todo tenerlo tatuado en nuestra memoria para que nunca se nos olvide en medio de este peregrinar por todas las pruebas de la vida en la tierra, de que vamos hacia la patria celestial y que las promesas de Dios son reales. Por eso la Virgen María nos ayuda a vivir esta experiencia de la esperanza. Desen cuenta ustedes cómo el Padre Celestial se ha asegurado que nosotros tengamos una madre que nos visita con mucha frecuencia. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando comencé mi vida de misionero, después de que el Señor me rescató del pecado y del mundo, que comenzaba a escuchar historias de que la Virgen María visitaba a las almas del purgatorio, en algunos días en particular, y que en esas visitas muchas almas salían del purgatorio con ella. Y esto a mí me pareció tan extraordinario, pero luego comencé a entender el caminar de María en la iglesia y me di cuenta que a nosotros la Madre nos visita todo el tiempo, porque estamos todavía viviendo el periodo de la gracia. Las almas en el purgatorio ya están en la justicia, han sido sentenciadas y tienen un tiempo determinado para estar en el fuego de la purgación. Nosotros todavía no, y por lo tanto tenemos un estado espiritual diferente a ellas y tenemos la bendición de esa presencia maternal permanente en la iglesia que camina con nosotros. Hay momentos extraordinarios en la vida de María en la iglesia, como son sus apariciones. Sabemos que ella es quizás el mensajero del cielo más frecuente en la tierra. Tenemos santos que se han manifestado en esa forma, como Santa Teresita del Niño Jesús, quien dijo que el cielo ella la pasaría de misión en la tierra. Pero entonces nosotros debemos también considerar que la Mariología que la Iglesia nos enseña es de una Virgen María que es madre, que consuela, que acompaña, que camina unida a nosotros, a cada uno de nosotros. Es una madre que vive con nosotros. Una madre buena siempre está en la casa, una madre buena siempre está allí donde están sus hijos, y por eso nosotros con la Virgen María hemos aprendido de que ella nos acompaña de verdad. Y estas apariciones de la Virgen, que vemos cómo ella desciende del cielo, no son más que una enseñanza importante de lo que es la realidad espiritual a la que pertenecemos como hijos de Dios, como miembros de esta Iglesia Católica, como soldados de un ejército espiritual, y que esa madre que desciende nos viene a decir: vengo de casa para ayudarlos a prepararse para que vayan a casa conmigo, porque nosotros estamos en el destierro y en el desierto de nuestra conversión. Este mes de mayo es un mes precioso que ya está terminando, porque la iglesia, que es santa y cuya liturgia
es una peregrinación espiritual por un mundo material. Nos enseña en el mes de mayo acerca de María. Y la enseñanza de la iglesia acerca de María, primero, es la oración con María, el rosario y tantas otras devociones que se han unido a esta Mariología católica, que es absolutamente preciosa y que seguro todos ustedes la conocen y la han disfrutado espiritualmente en una forma extraordinaria, porque no creo que haya una compañía más calurosa, más tierna, más consoladora que todas estas devociones a la Virgen María. Miren ustedes que en el mes de mayo, que es un mes especial en el que se celebra esa maternidad celestial, hay muchísimas misiones alrededor del mundo con la Virgen, y las misiones son misiones llenas de unción. Conozco testimonios muy especiales, por ejemplo en Nigeria, donde misioneros amigos míos han compartido pues la tristeza tan grande de la persecución del Islam contra el cristianismo, y sabemos los miles de cristianos que son asesinados todo el tiempo en ese país en particular por el Boko Haram y otros grupos de Islam. Estos mártires de nuestra iglesia, la mayoría de ellos pertenecen a movimientos marianos, movimientos inmensos. La Virgen camina con ellos en medio del martirio, de todo, y son muy valientes y han recibido de la Virgen mucha unción y mucha bendición. Es el misterio de la iglesia. Ustedes saben que cada uno nace en un hemisferio en la tierra que tiene una batalla espiritual a otros. Todos tienen una batalla espiritual diferente. En el continente americano tenemos una batalla espiritual, en Europa tienen otra, y la Europa se puede dividir en occidental y oriental porque es muy grande ese continente. También hay una batalla diferente en el Medio Oriente, donde casi ya desaparecen a todos los cristianos, porque no hay un lugar que Satanás odie más en la tierra que el Medio Oriente, porque ahí están las pisadas de Jesús y todos sus apóstoles. Ahí inició la iglesia, ahí inició todo. Si usted visita Jerusalén, desde ahí puede entender un misterio muy grande, y es que en un pedazo de tierra muy pequeño como es la Judea, ha sucedido toda nuestra historia sagrada. Desde Adán y Eva, todos los patriarcas, todos los profetas, las 12 tribus de Israel, los apóstoles, Jesucristo mismo y toda la historia de nuestro cristianismo de 2020 años. Todo esto ha ocurrido desde ese pedacito de tierra, y es importante entender por qué el diablo la odia tanto, porque es como el perro, que el perro está detrás de los olores, y los olores son los que manejan el ritmo de su intención. El perro siempre va detrás de un olor, y a veces lo vemos a toda velocidad detrás de un olor, pero si encuentra uno mejor se devuelve con la misma velocidad detrás del otro olor, y así son los demonios. Por eso en el Medio Oriente se han quedado detrás del olor de las sandalias de nuestro Maestro Jesucristo. Por eso están allá oliendo esas bestias, toda esa tierra, y no permiten que nadie haya ahí que huela a Cristo. Y esto sucede en la tierra entera. Lo que sucede en Nigeria con los cristianos es que no resisten el olor a Cristo y lo quieren eliminar. Y eso pasa también en América, entre todas estas ideologías perversas que tenemos, cómo detestan a Cristo y quieren eliminar todo lo que es de Cristo y burlarse y pisotearlo. Y esa es nuestra historia. Jesús dijo: el mundo me odia y también los odiará a ustedes. Y esto lo sabemos. Es la cruz de la que el Señor nos habla, porque como dice San Pedro, si alguno de ustedes es perseguido y castigado por haber sido ladrón o por haber hecho algo malo, pues pague la deuda y sufra las consecuencias de sus malos actos. Pero si usted es perseguido y sufre por Cristo, porque es cristiano, porque pertenece a la iglesia del Señor,
bienaventurado sea, porque ese es el honor más grande y la misión más importante que cada uno de nosotros, bautizados en Jesucristo, tenemos. Es importante tener claro eso. Hoy vivimos situaciones en el mundo que ponen a pensar la gente un poco más y le dan un alto en el camino a muchos. Hay muchos que desperdician todas las oportunidades que tienen en la vida, y dentro de esta cuarentena y esta pandemia, mucha gente solamente estará pensando en la hora en que va a salir otra vez a hacer lo mismo que siempre ha hecho. Pero mucha otra gente recibe una unción extraordinaria y puede reflexionar, concientizarse y mirar las señales que hay en el mundo y tratar de leer el lenguaje de Dios y también escuchar la voz de Dios que está hablando en voz alta en estos momentos. Y esto es muy bonito para el que puede recibir esa gracia, porque tiene ojos para ver y oídos para escuchar. Es una gracia extraordinaria. Precisamente en este retiro vamos a vivir una experiencia de escuchar y de ver lo que Dios nos está mostrando. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a internarnos en ese bosque de Dios. Y ahí vamos a mirar sus huellas y vamos a caminar sobre ellas y vamos a irnos hacia esos lugares donde se toma el agua fresca en medio de ese bosque del Señor. Y vamos a caminar por esos jardines de Dios donde está la esperanza, donde está la salud, donde está la fortaleza, donde está la sabiduría, donde están todos esos dones que precisamente celebramos el domingo en la iglesia como una gracia litúrgica, esa gracia de Pentecostés. Pero lo hacemos todo de la mano de María, porque como es madre, como está en nuestra casa, que es nuestro corazón, allí está la madre con nosotros y caminará con nosotros hacia Pentecostés. Como decía el Padre, Pentecostés con María es algo trascendental, porque la Virgen María fue un instrumento muy grande de la venida del Espíritu Santo, pues es su esposa, la esposa del Espíritu Santo. Y ella estaba en el cuarto de arriba esos 9 días. Ninguno de los apóstoles sabían cuando Jesús los envió a quedarse en oración en Jerusalén sin irse de Jerusalén hasta que llegara la promesa. No sabían exactamente cómo iba a suceder esto. No se lo imaginaban, pero la Virgen María obviamente tenía una unción extraordinaria por la cual podía conocer lo que el Señor estaba diciendo y qué era lo que estaba diciendo y cuáles eran sus instrucciones. Y por eso ella se convierte en ese instrumento de Pentecostés, que es el vientre de nuevo de ese Espíritu que fue el que le engendró en su vientre al Mesías. Y ese mismo Espíritu regresa y engendra esa gracia de fuego en el vientre espiritual de cada uno de los apóstoles y discípulos que estaban en el cuarto de arriba. Es extraordinario el milagro. Y todo está depositado en la Virgen. Es como lo que sucede en las bodas de Canaán. Miren que en las bodas de Canaán ella está dando instrucciones, pero al final dice hagan lo que Él les diga. Porque siempre esas instrucciones de María llevan ¿a dónde? A su Hijo, a Jesús. Pero des en cuenta el poder intercesor que tiene María tan grande. Precisamente no hay que hacer ningún esfuerzo para entender en sentido común de que María fue el instrumento más importante del cuarto de arriba. No hay que hacer ningún esfuerzo para saber eso. Hay muchos teólogos modernos que tienen unas exégesis alarmantes sobre todos los misterios de nuestra fe que dan dolor de cabeza y miedo. Miedo por ellos, no por nosotros. Pero la realidad de nuestra teología, desde el puro depósito de nuestra fe, es que María es un instrumento extraordinario del Espíritu Santo, porque ella es la esposa del Espíritu Santo, sin lugar a dudas. Y es muy sencillo verlo. No se necesita un gran teólogo ni un gran profeta para entender ese misterio. La persona más sencilla, bautizada por la acción del Espíritu Santo en su corazón, entiende ese misterio.
muy sencillamente. Entonces, qué lindo que es poder celebrar este milagro, celebrar esta gracia de mayo que estamos culminando prácticamente en el día de mañana, y que toda esa historia litúrgica envuelta en María es una escuela de almas que están en el destierro y que están aprendiendo a caminar por el sendero señalado de su Hijo Jesucristo. Y ella, como guía, va delante de nosotros mostrándonos las huellas de su Hijo. Es algo precioso, porque eso es lo que las madres hacen. ¿Y cómo entendemos eso? Si ustedes leen todas las manifestaciones marianas a través de los siglos, se dan cuenta de cosas muy tiernas y curiosas, como por ejemplo la bilocación que tuvo con el apóstol Santiago en España. Sabemos que, como la historia nos cuenta, en esa época que era Imperio Romano, esa área de Europa se llamaba Hispania, esos eran romanos los que vivían ahí, gente pagana, y el apóstol Santiago con sus discípulos estaban muy decepcionados de no obtener conversiones, resultados de lo que predicaban. Y ya en medio de esa tristeza se aparece Nuestra Señora, que se conoce como Nuestra Señora del Pilar, porque le aparece encima de un pilar y le da ese entusiasmo, esa fuerza que había perdido para que no se fuera, para que se quedara haciendo el trabajo. Y miren ustedes las semillas que deja el apóstol, lo grandes que florecieron, porque de ahí viajó el Señor hacia las Américas. Y los frutos de esa siembra del apóstol Santiago son inmensos. Nosotros en este continente americano somos hijos de las semillas del apóstol Santiago. No es un accidente que la palabra que leí yo antes de comenzar esta reflexión era del apóstol Santiago. Yo no la escogí, esa no la dio el Señor. Y miren ustedes que es importante conocer estos misterios de lo que el apóstol Santiago significa en nuestra historia hispana, porque en todas las luchas de España con los moros aparece el apóstol. En un momento dado lo vieron en un caballo sin cabeza adelante de todo el ejército español. Y siendo un ejército minoritario, derrotaron grandes tropas musulmanas y de esa forma reconquistaron España y sacaron los moros de España. Y él es el patrono del ejército español, también patrono de España y patrono de todos aquellos que entregan su vida por la fe, porque es un mártir extraordinario. Y entendemos que su martirio fue una ofrenda pagana a los judíos, porque fue complacer a los judíos con la cabeza de Santiago, como querían hacer con Pedro, que se fue, porque él tenía otro caminar, él tenía que llegar a muchos lugares y luego morir en Roma. Pero esto fue todo el misterio de los apóstoles, y en el caso del apóstol Santiago, eso es lo que vemos en esa relación tan íntima del apóstol con la Virgen. Y miren ustedes que cuando uno lee esta belleza de lo que es nuestra Mariología, podemos descubrir a la Virgen caminando con todos los apóstoles, con todos los discípulos. Y luego, después de ser asunta al cielo, ella comienza a caminar con cada uno de nosotros, porque ella puede, en medio de una oración, estar presente. Ella puede estar, porque no está en el tiempo ni en el espacio. Y cuando nosotros decimos María, Virgen María, ella nos escucha. Es un misterio. ¿Quién podrá entender eso? Nuestra pobre razón jamás podrá entender que un santo puede estar presente instantáneamente cuando se menciona su nombre. Pero así es. Esa es la realidad en el espíritu. Claro, y nosotros no nos asombramos que un computador en un instante digitalmente nos traiga una imagen y la reproduzca en un instante. La mente nuestra es mucho más rápida que eso, y sin embargo en el espíritu no hay tiempo ni espacio, o sea, no hay velocidad, está por encima de la velocidad, por encima del tiempo.
es instantáneo y más que instantáneo. Son cosas que no podemos entender, porque están más allá de nuestra velocidad de pensamiento. No es para nuestra inteligencia. Pero ¿saben qué? Hay algo muy importante acá, la fe. Nosotros todo lo que no entendemos de estos misterios, los vamos a llevar a la fe, porque nosotros vivimos la fe de acuerdo a lo que el Señor nos está dando. Bendito sea el Señor que hace posible que nosotros continuemos realizando esta esperanza de nuestra salvación, porque creemos, creer. Es importante creer. Pero la condición número uno de creer es obedecer, porque esas dos tienen que unirse. Como dice la palabra en algún lado, el diablo también cree, pero no obedece. Y esto es importante tenerlo muy, muy definido en nuestro corazón. Porque, como dice el Señor, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Es la enseñanza de Jesús. Para el que vive en el mundo es un escándalo, porque dirá, y yo me acuerdo cuando yo vivía en el mundo y en algunas oportunidades que pude discutir algo sobre la fe, que debieron ser muy pocas, y seguramente con gente que era atea y quién sabe qué profesaba, siempre se dijo, los mandamientos son como para locos. ¿Quién va a obedecer eso? Eso está hecho para manipular la gente. Y es lo que el hombre del mundo piensa. Pero dense en cuenta, yo siempre pongo el ejemplo del esposo y la esposa. Un matrimonio real no tiene que hacer ningún esfuerzo para hacerse fiel el uno al otro, porque lo hace por amor y se confían el uno al otro sus vidas y no hay que hacer un esfuerzo para amarse. Y lo mismo pasa entre nosotros y el Señor. La obediencia a los mandamientos es vital en nuestra fe. Una fe sin obediencia no vale nada, porque sí, hasta el demonio cree, pero no obedece. Entonces, en esta Mariología que la Iglesia nos ha dado, para que entendamos lo importante que es caminar con una madre, para no ser huérfanos. Qué triste que es un cristianismo que hay tan grande sin madre, como son las sectas, todo el protestantismo que nace hace 500 años, que es un golpe de Satanás al cristianismo. Les roba la madre, les quita los sacramentos y las tradiciones sagradas, les roba el depósito de la fe y toda la doctrina y los deja flotando en la palabra como iban los discípulos de Maús antes de entrar a comer con el Señor. En el camino no sabían que Jesús les hablaba, pero la palabra los quemaba. En eso quedaron todas las sectas. Nosotros que tenemos madre y que entendemos quién es la Virgen María, sabemos que esa maternidad celestial es un complemento extraordinario para nuestro cristianismo y sobre todo en el mundo en que vivimos hoy. Yo, dentro de las reflexiones que les voy a compartir en este retiro, comenzando mañana, voy a hablar de acontecimientos presentes y la realidad de esos acontecimientos desde la fe, desde el espíritu, desde la mística, de la visión que podamos tener. Yo les comparto humildemente la visión que yo tengo, la lectura que le he estado dando a los acontecimientos del momento y a lo que yo veo hacia adelante. No vengo aquí a adivinarles el futuro, pero sí vengo a compartir las visiones que tengo. Y esto es una simple visión de una persona que cree en Dios, que le obedece a Dios dentro de sus imperfecciones, miseria, vulnerabilidad, pero que lo que tenemos nosotros como iglesia es compartir nuestra fe, los misterios de nuestra fe con humildad, con sencillez. Yo no soy el predicador que se encierra 2 o 3 días a preparar una charla. No hay nada malo con hacer eso, porque el que tiene que hacer eso pues lo hace y así es como lo hace. Yo no hago eso. Yo vengo desde el espíritu y
tengo una experiencia mística de la fe y comparto con ustedes eso, obviamente bajo una dirección espiritual estricta, en la cual mantengo muy firme en mi vida, pero sin una preparación intelectual, académica. Y esto es otro ángulo de la fe que siempre ha habido en la iglesia. En la iglesia, nuestros padres del desierto y los primeros apóstoles, todo con algunas excepciones, fueron siempre una unción mística, una unción infusa de la fe, y de eso se expresaron, y el Espíritu se manifestó a través de ellos, a través de esa experiencia personal con el Señor. De acuerdo a eso, compartimos nosotros los acontecimientos presentes con una experiencia personal. Sé que cualquiera de ustedes que está bautizado y que está compartiendo con nosotros este momento, tiene una visión de la vida, y tenga la seguridad de que el Señor le está hablando en esas visiones que usted tiene. No estoy hablando de sueños, estoy hablando de lo que usted ve cuando usted ora, lo que usted ve cuando está en silencio, contemplando su vida y contemplando a Dios, y contemplando el mundo, contemplando la gente, contemplando los eventos que nos rodean, todo eso que usted ve. Ahí está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le está hablando. Y cuando nosotros somos personas de oración, personas que estamos todos los días asegurándonos de que caminamos con el Señor, nosotros somos personas que tenemos una claridad, porque mire que San Pablo dice que el Señor llegará como un ladrón en medio de la noche. Eso también está escrito en otros lados, pero también dice, pero a nosotros que somos ciudadanos de la luz, no nos tomará por sorpresa la llegada del Señor. Nosotros recibiremos las señales correctas, pero siempre y cuando tengamos esa fidelidad a Dios, ese caminar recto con el Señor, esa lucha permanente para estar en obediencia, esa es la condición. Y yo pienso, para empezar, antes de entrar en todos los temas que vamos a tocar a partir de mañana durante todo el día, que son 4 temas, yo diría que estos son tiempos en los cuales ningún católico que se considere fiel al Señor puede darse el gusto de vivir en pecado mortal, puede darse el gusto de estar en desobediencia. Estos no son tiempos para eso. Yo le digo algo, una persona en pecado mortal en estos tiempos está en un peligro inmenso más que nunca. Siempre ha estado en peligro, porque uno nunca sabe el Señor cuándo se lo lleva. Pero cuando se está en pecado mortal, se está en peligro de condenarse. Uno no puede olvidarse de eso. Y yo sé que dentro de todas las teologías modernas de hoy, se habla de que ni el infierno existe, ni existe el demonio. Hay curas que hablan así. Tristemente he oído hasta obispos, arzobispos, que Dios tenga misericordia de ellos, porque si siguen predicando así, creyendo así, se condenarán. Y es la verdad, yo lo sé, yo he visto almas condenadas, y los que conocen mi testimonio saben a qué me refiero yo. Es verdad, es una realidad que existe el infierno, es una realidad que existe el demonio. Mire, gracias a Dios que tenemos un papa que ha sido uno de los papas que más ha hablado de la realidad de la existencia del diablo. ¿Cuántas veces lo ha dicho Santo Padre Francisco en sus homilías y en sus audiencias públicas de los miércoles? Ha hablado no sé cuántas veces de que el diablo es una persona y nos quiere destruir y quiere hacernos daño. Por eso nosotros debemos entender que con esta realidad espiritual tan importante, tan definida en el Evangelio mismo, que nadie nos venga a predicar un Evangelio nuevo. Ustedes saben que está escrito que aquel que viene a predicar un Evangelio nuevo, que sea anatema, que quede maldito. Sí, hoy hay curas que le dicen a ustedes que la asunción al cielo fue casi como una idea, ¿no?
que el diluvio también, no hay Adán y Eva, no existe el infierno, no existe el diablo. Ustedes se pueden imaginar en el problema que está un cura así, cuando es un pastor que debe cuidar sus ovejas. Esos, Dios mío, esos hay que orar tanto por ellos porque van directo hacia abajo, directo. Yo he entendido con claridad algo muy importante, y es que entre más tiempo pasa, más se acerca el regreso del Señor. Yo no puedo decir que el Señor regrese el miércoles, usted tampoco, pero una cosa sí sabemos, entre más tiempo pasa, más se acerca el regreso. ¿Y saben ustedes a quién le preocupa mucho eso? Al diablo. Y por eso es que, ¿quiénes son las personas más importantes en la iglesia sino nuestros pastores, nuestros sacerdotes, obispos? Y a esos son los que se les roba la cabeza, su mente, los llena de soberbia, de orgullo intelectual, y les pervierte toda esa formación académica en una bola de fuego corrupto, y por eso salen estas teologías espantosas. Pero sabemos que si queremos ser obedientes a Dios, leas el Evangelio y crea en Él. Así fue lo que San Francisco de Asís hizo cuando vivió su conversión. Él dijo: me voy a vivir lo que me dice el Señor en su palabra. Y eso es lo que hizo, no lo que otros interpretaban de la palabra de Dios, no teologías modernas. Precisamente en esos años la iglesia estaba pasando por crisis muy serias, de un materialismo, una mundanización del clero, de la iglesia, incluyendo las comunidades religiosas, y él precisamente recibe esa revelación del Señor, que le pide que repare su iglesia, que al principio no entendió porque estaba en una iglesita toda rota, pensó que era eso. Pero la realidad nuestra hoy es que la iglesia nuestra necesita ser reparada. ¿Y cuánto? Mucho. Pero ¿sabe cómo se empieza a reparar la iglesia? En nosotros, en cada uno de nosotros se repara la iglesia. Su familia, su corazón, ahí es donde se empieza a reparar. Por eso la palabra de Dios es muy clara cuando dice sobre mirar lo que tiene el prójimo en el ojo antes de mirar lo que tenemos en nuestro ojo. Y esto hay que empezar por casa. Tenemos que empezar por limpiar nuestra vida, nuestro corazón, cambiar todo para poder decir que estamos reconstruyendo la iglesia del Señor. Miren ustedes todas las crisis que hay ahora por las iglesias cerradas, las protestas, los oportunistas que hay en el mundo asociándose para pedir y denunciar al clero por las iglesias cerradas, etc. La mayoría de esta gente, cuando las iglesias están abiertas, yo no creo que sean los primeros en comulgar y en confesarse y en estar allí en esa devoción tan grande que pretenden tener. Hay algunos sinceros, yo sé que hay gente buena que está pidiendo eso, y yo los apoyo porque yo también quiero que las iglesias las abran, pero estamos en el mundo, y en el mundo ocurren cosas como una pandemia, y si para muchos la pandemia no es verdadera, pues será que les escondieron los muertos y los enfermos. Pero yo conozco mucho muerto y mucho enfermo muy cerca a mí, que son víctimas de esta pandemia, no de una ilusión ni de un sueño, de una conspiración. Por eso es que debemos tener una conciencia muy clara de lo que es caminar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da discernimiento, y el discernimiento de espíritus es el más importante. El saber qué espíritu habla a través de esa persona que yo estoy escuchando. ¿Qué espíritu habla a través de esa persona? Porque muchas gentes hablan cosas bonitas de nuestra fe, y son encantadores y seductores y muy inteligentes, muy estructurados, pero lo que no tiene espíritu, lo que no tiene corazón, no tiene vida. Y en estos momentos donde vivimos tantas pruebas y tantas dificultades y tanta angustia y un futuro tan confuso,
pues hay que tener mucho cuidado a quien escuchamos y también no debemos perder mucho tiempo escuchando palabras vacías y torpes y enseñanzas de círculos viciosos que siempre dicen lo mismo. Eso no hay tiempo para eso. Tenemos que entrar en el amor de Dios, en el espíritu, en la mística de nuestra fe y entrar en trascendencia, no en discursos bonitos, sino en trascendencia, no en cosas educadas y estructuradas, sino en la verdad. En la verdad, ahí es donde está el Señor, en la sencillez, la humildad, la palabra desnuda, la verdad desnuda, el blanco y negro, lo radical, ahí está. Es algo donde no se negocia ni una cosa ni la otra, sino que estamos donde es. Porque cuando vemos la realidad del mundo, uno en el mundo ve con claridad que las personas que son del mundo tienen que localizarse. Unos son de aquí, otros son de allá. Unos piensan así, otros piensan así. Y ellos se acomodan entre ellos. Ya saben que los de la izquierda pertenecen a esto, los del centro a esto, los del norte a esto, los del sur a esto. Y cada uno se acomoda. Pero nosotros no pertenecemos a ninguna latitud ni hemisferio terrenal. Nosotros somos hijos del Espíritu de Dios. Por lo tanto, no pertenecemos a este mundo y estamos en tránsito y aquí no nos vamos a acomodar. Por eso, ese tipo de historias a nosotros no nos sirven. Ese tipo de historias no son para nosotros. Así de que busquemos la historia real, que es el Evangelio tal y como está escrito, tal y como fue revelado a nosotros por medio de los apóstoles. Eso es lo que debemos buscar porque ese es el camino, pero un evangelio puro, un evangelio que no tiene absolutamente ningún juego de palabras, ni ninguna soberbia intelectual, ninguna exégesis atrevida y aventurera, descarada, cínica, como la que se encuentra en la boca de tanto cura y de tanto teólogo perverso. Es que da fiebre escucharlos, fiebre y sobre todo miedo, mucho miedo. Yo cuando escucho que hablan así me da miedo, porque sé para dónde van. Y qué tristeza, se me pone la piel así erizada, porque ellos no saben lo que están haciendo. Por eso, como decía Jesús, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Esta gente desafortunadamente no son de esos. Estos no son de los que no saben lo que hacen, esto lo hacen a propósito y se hacen los ignorantes de la verdad predicando mentiras. Es un mundo muy peligroso, dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Estamos en situaciones muy complicadas, pero el que camina derecho con Dios no tiene nada que temer, porque el Señor siempre lo guía y sobre todo si va de la mano de María. Si vamos de la mano a la Virgen María, vamos seguros, vamos caminando firmes. Y ella nos lleva y nos va mostrando esas huellas que ella conoce también. Miren ustedes lo que les decía hace un rato, les decía, el Medio Oriente está pisoteado por el demonio porque huele a Cristo, el Medio Oriente por todas partes, por ahí caminó él. Sus sandalias pisaron esa tierra por 33 años. Entonces, ese demonio que es como un perro, está todo el tiempo oliendo y quiere patear cada una de sus huellas y hace de todo encima de esas huellas. Por eso, un cristiano que aparece por ahí lo hace pedazos. Y esto es lo que hace en todas partes donde hay un cristiano. Lo va a pisotear, lo va a destruir, lo quiere acabar. Eso es. Y debemos tener eso claro, por eso nunca nos debemos sorprender de todos los acontecimientos que hay en el mundo y en la iglesia contra nosotros, porque no nos podemos esperar nada menos. Sabemos que esa es nuestra realidad, el mundo nunca nos va a querer. Cuando usted ve todos estos políticos ateos y comunistas y quién sabe cuántas ideologías perversas hay que atacan a Dios, a la iglesia, que no creen en la moral, ni en los valores, ni en nada, ustedes se están dando cuenta de gente que nos va a odiar, que nos va a perseguir, que va a hacer todo lo posible para que nosotros no alcancemos nada. Entonces, eso es lo importante, de que nosotros sepamos eso, que no esperemos que el mundo nos quiera.
Pero eso no hace de que vamos a dejar de decir lo que tenemos que decir. No, nadie puede callarnos. Tenemos que hablar y exhortar a tiempo y a destiempo, sin miedo. Porque ¿quién más va a hablar si todos los parlantes del demonio están prendidos a alto volumen? Entonces nosotros ¿qué? Nos quedamos callados. Que no seamos como dice la palabra, ay de los perros mudos. No queremos ser un perro mudo. Pues que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a prepararnos porque continuamos con la Santa Eucaristía y con esta Santa Eucaristía consagramos el principio de este retiro y ya mañana continuaremos con todas las reflexiones y terminaríamos con la Eucaristía también, que es ya la vigilia de Pentecostés, liturgia de Pentecostés, y podemos ya tener esta salud que el Señor nos quiere dar, esta unción que el Señor nos quiere dar. Amén.